O sea, los medicamentos que se administran a través de un inhalador pueden ser en spray o en aerosol, que es una sustancia en que el medicamento está en un líquido, y ese es el spray, o puede ser un inhalador en que el medicamento que utiliza el paciente es en un polvo, un polvo, una micropartícula, en el que es un medicamento inhalado, respirado, pero en forma de polvo, y el otro es en forma de aerosol. Entonces no necesariamente es lo mismo. La señora Carmen González Sánchez: mi esposo es asmático y todos los medicamentos le provocan alergia, se intoxica. ¿A qué se debe? Bueno, no habla si son los medicamentos que está recibiendo para el asma, pero hay pacientes que son asmáticos y, por ejemplo, son alérgicos a la aspirina, y si toman aspirina o Naxena, Proxen, que son de los más conocidos en nuestro medio, puede desencadenarles síntomas del asma, y algunos otros medicamentos, como algunos antihipertensivos, también le pueden provocar asma. Ahora, si son los medicamentos, si se refiere a los medicamentos para el asma, aquí sí habría que, sería un caso especial, habría que ver si es alérgico a los medicamentos que tenemos para el asma, alguna sustancia, y esto a veces vamos cambiando las presentaciones o vamos ajustando las dosis. Sí sería importante saber con precisión qué es lo que le está ocurriendo a este señor. Una persona que me pide que no mencione su nombre al aire: ¿cómo puede conseguir una cita en el INER porque dice que su nieto de 4 años es asmático? Bueno, pues puede hablar para que a los números que ya se mencionaron, que es el 56664539. De ahí piden a la consulta externa para que tengan la información de qué es lo que requieren para asistir. Pero lo que se hace es muy simple. Pasan a una preconsulta a través de una ficha en un horario, y ahí en una consulta muy rápida se determina el grado de compromiso del paciente, y lo más probable es que si el niño es asmático, ya pasa al área de neumología pediátrica la consulta de asma. La señora Claudia Guerrero Herrejón: su mamá tiene 62 años y desde hace 5 años, 3 veces, en 3 ocasiones, ha tenido ataques de tos hasta no poder respirar. Ella no fuma, pero le dicen que tiene los pulmones muy congestionados. ¿Qué le recomiendan? Pues le recomendaríamos que fuera al INER, porque hablar de pulmones muy congestionados puede ser no necesariamente una enfermedad pulmonar, ¿verdad? Entonces, si ha tenido, habría que saber en qué época presenta estos síntomas. No es más o menos frecuente, pero las personas en época de frío, por algún que también el frío puede hacer que se inflamen los bronquios, pueden presentar como cuadros transitorios de sibilancias, de tos, de sensación de falta de aire, y se pueden confundir con un diagnóstico de asma. No necesariamente es asma. No necesariamente puede ser asma. Entonces sí habría que ver cómo se presentan estos cuadros de tos, secundarios a qué, no se le ha hecho un diagnóstico. A veces las personas se asustan mucho cuando vienen unos accesos de tos muy, muy intensos y no pueden respirar, pero es solo durante el acceso de tos. Una vez que se desaparece el acceso de tos, pues respiran normalmente, y eso es otra cosa. Eso es que les faltó el aire durante el acceso de tos. Entonces habría que saber más. Digo, es muy difícil poder darle respuestas más precisas y específicas al auditorio, pero bueno, también para eso estamos dejando los números de teléfono. ¿Existe algún tratamiento para que no se desencadene un cuadro asmático por baja de temperatura en el ambiente? Pregunta Lucía Flores. Doctor Salas Hernández. Es parte de lo que hemos comentado. El paciente con asma tiene que reconocer los factores que le hacen daño. Algunos tienen que ver con alergias, como el ejemplo que conversábamos del gato, o el otro con temporadas del año. Ya habíamos comentado lo de la exposición al polen, o en este caso en particular la exposición al aire frío. Si el paciente con asma ha detectado de que en ocasiones anteriores la época de frío le descontrola la enfermedad, lo que nosotros hacemos en estos pacientes es que antes de su época mala, en este caso de frío, ajustamos tratamiento.
seguramente le aumentamos la dosis del medicamento para desinflamar los bronquios y entonces el paciente sigue su vida normal. Simplemente que el ajuste en las dosis o en la frecuencia de los medicamentos se hace. Pasando esa época del año, vuelve a regresar a esquemas de tratamiento con mucho menos dosis o con mucho menos cantidad de medicamentos. Pero eso hay que anticiparse. Si el paciente sabe cuál es su época mala, hay que anticiparse a esa época para ajustar el tratamiento. De tal manera que el paciente se encuentra ya protegido con sus medicamentos en los momentos más difíciles. Pues les agradezco muchísimo, de veras, que hayan platicado con el auditorio de Monitor en torno a este tema tan interesante. Gracias a la doctora Margarita Fernández Vega, muy amable doctora por haber estado con nosotros, y al doctor Jorge Salas Hernández, ambos integrantes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que sin duda es una de las instituciones más prestigiadas en cuanto a todo este tipo de enfermedades que tienen que ver con nuestro sistema para pasar aire, que llegue a los pulmones y que sigamos viviendo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias también a nuestros amigos del auditorio. Son las 9:36, las 9:36. La temperatura es de 18 grados en este sábado 12 de mayo del año 2007. Vamos a una breve pausa y de regreso más información. Ahora ya nos puedes enviar tus comentarios escritos desde tu celular. Para ello envía al 51515 la palabra monitor, un espacio y el comentario que desees enviarnos. Recuerda, manda al 51515 la palabra monitor y tu comentario desde cualquier lugar del país. Un servicio más de Grupo Monitor, comprometidos con la verdad. Costo por mensaje $3.50 IVA incluido. Atención al cliente 01800-786-66. Servicio disponible solo para usuarios Telcel. Monitor. No sé qué regalarle a mi mamá este Día de las Madres. Quiero algo muy especial. Pues cómprale una rosa. Ay, te estoy diciendo que quiero algo especial. Por eso, esta rosa tiene cámara de 2 megapíxeles y un diseño súper chido. Este mes de mayo, sorpréndela con una rosa. Conoce toda la gama Moto Rose. Hello, Moto. Solo con Telcel. Información esta mañana para usted que procede de las inmediaciones de la avenida Universidad, utilizando parte de la avenida Miguel Ángel de Quevedo y el tránsito procedente de la zona de Coyoacán. El tránsito hacia la avenida de los Insurgentes en términos generales hasta el momento continúa siendo favorable, no tendrá problema en sentido opuesto, por lo menos en este tramo sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Y volviendo a la zona de la avenida Universidad y procede del circuito interior de Churubusco, conforme pasan los minutos paulatinamente se incrementa la carga vehicular que se dirige hacia la zona del eje 10 sur. Hasta el momento no tendrá problema utilizando esta arteria para ingresar directamente hacia la zona de Vitalicio Robles. Por último, le damos a conocer las condiciones viales en la avenida de los Insurgentes y esta mañana, si usted procede de las inmediaciones de la zona de San Ángel, encontrará términos generales de circulación constantes. Todo ello para desplazarse hacia la zona del circuito interior Río Mixcoac y de igual forma en sentido opuesto en este tramo que le refiero, aunque ya va a encontrar incremento en la carga vehicular en la zona cercana a Río San Ángel, la circulación en términos generales es favorable. Hasta aquí este reportero. Buenas tardes, ¿florería? Señorita, ¿tiene rosas? ¡Claro! Pues quiero enviarla a mi mamá para este 10 de mayo. ¿Y quiere un arreglo o un ramo? No, quiero una con cámara de 2 megapíxeles y un diseño súper chido. Este mes de mayo, sorpréndela con una rosa. Conoce toda la gama Moto Rose. Hello, Moto. Solo con Telcel. Quiero informarle las condiciones viales del eje 2 norte, amigo automovilista, para usted que procede de la avenida Oceanía y hasta el perímetro de Paseo de la Reforma. Solo encontrará tránsito lento al cruce con Congreso de la Unión. Recuerde que tenemos la venta de cárnicos y bueno, todavía pues se encuentra en pleno esta actividad. Así que se obstruyen prácticamente 2 o hasta 3 carriles y solamente 3 más quedan habilitados. Al cruzar este punto no tendrá problema alguno para dirigirse hacia Reforma, hacia el eje central Lázaro Cárdenas o hacia la avenida de los Insurgentes. Así que les sugiero continuar por esta vía. Asimismo, Paseo de la Reforma en ambos sentidos, entre el perímetro de la avenida Hidalgo y la zona del eje 2 norte también presenta circulación favorable. Y por último le doy a conocer que en la avenida Hidalgo puede usted utilizarla con confianza de Reforma hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Supera a noticiarios de FM. Monitor de la mañana con José Gutiérrez Vivó en sus frecuencias de AM. Supera en audiencia a noticiarios de FM. Monitor
en 1320 y 1560 de amplitud modulada. Fuente INRA. Mediómetro AM y FM. Marzo del 2007. Monitor. Comprometidos con la verdad. Radio Monitor. En el 1560 de AM. Informa José Luis Reyes. De la mañana con 46 minutos y como cada sábado queremos hacer este recuerdo, este homenaje al gran Don Arrigo. Le invito a que escuche la conversación que tuvo con mi compañero Alejandro Correa. Queremos darle la bienvenida a Don Arrigo Cohen para pues entrar de lleno a su sección que es tan gustada. Don Arrigo, maestro, siempre quieren consultar, quiere aprender la gente mucho de cómo poderse expresar mejor en esta sección Redención de Significado. Muy agradecido por tu bienvenida, muy bien hallado, Alejandro, y en cuanto a mi público, pues muy buenos días también. Además, escuchen ustedes que, bueno, yo creo que mi mujer me dio a comer quién sabe qué clase de insectos de esos raros, ¿verdad? El caso es que traigo una ronquera que para qué... Bueno. No, pero ahorita dejemos a un lado la garraspera y vamos a entrar de lleno. Vamos a ver. A lo que nos dicen nuestros amigos. Llega esta llamada de la señora María Hernández. Pregunta, Don Arrigo, ¿cuáles son los adjetivos derivados? Eso se lo dejaron de tarea a una de sus hijas ya en el nivel medio superior. Bueno, los adjetivos derivados, no tengo idea de qué, porque los adjetivos, bueno, me supongo que sean adjetivos derivados de un verbo, por ejemplo. Los adjetivos derivados de un verbo son los que pasan por los participios de esos verbos. Por ejemplo, los participios del verbo amar son amado y amante. Así que ya amado ya pasa a ser un adjetivo. Y amante también puede pasar a ser un adjetivo. Ahora, también pueden ser derivados de un sustantivo, ¿verdad? Por ejemplo, de norte, norteño, ¿verdad? Bueno, sí, así que los adjetivos derivados son aquellos que no nacen como adjetivos, sino que derivan de una palabra que es o un sustantivo o un verbo. Correcto. También nos llegaron ya hasta por correo electrónico, ya se está modernizando también esto, Don Arrigo, le están llegando también muchos mensajes vía correo electrónico. Se trata primero, la petición está de visita académica para complementar sus estudios de doctorado en matemáticas en el CINVESTAF del IPN. Y dice la pregunta, Don Arrigo, el himno nacional mexicano tiene una parte en donde dice, y retiemble en sus centros la tierra. ¿Es centros, con la posible interpretación de centros de batalla, o es centro refiriéndose al centro de la tierra? Es una pregunta que nos llegó a través del email. Sí, bueno, en realidad yo creo que González Bocanegra pensó en centros pues de tipo, así como desde el señor Acosta, don Fermín Acosta, dice arriesga centros de batalla. Yo diría más bien que González Bocanegra pensó en centros sociales, en centros económicos, en centros artísticos, en centros científicos, en centros industriales, tecnológicos, vaya, en centros comerciales, vaya, todos los centros que constituyen la vida de la tierra. Así que me parece que todo el mundo más o menos lo entendería así, pero también podría ser en la entraña de la entraña, ¿verdad? Un plural, un falso plural, para que fuese la entraña de la entraña, como cuando se dice el alma de mi alma, ¿verdad? Una cosa así, y entonces viene siendo un plural que podríamos interpretar como de intensivo. Intensivo. Sí.
Recibimos otro correo electrónico de José Noé Gómez Rivera, desde Catepec. Las dos preguntas que hace es, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Cómo se debe decir? ¿Oscuridad u obscuridad? Y si existe un antónimo para el adjetivo digital. Bueno, en cuanto a obscuridad y oscuridad, yo creo que desde que yo comencé a usar, a aprender gramática, ya me dijeron que era oscuridad para que no resultara tan pedante. Claro que en los textos todavía de los siglos anteriores al siglo de oro, pues se usa obs, pero ya esas cosas ya han empezado a eliminarse. Son válidas las dos, ¿no? Bueno, claro que son válidas, ¿verdad? Porque además hay muchísimos textos que tienen todavía obscuridad. Pero, por cierto, recuerdo que en alguna ocasión a un amigo mío, el corrector de pruebas, él había puesto oscuridad sin B. Y entonces le llamó la atención, porque le devolvió el original con sus observaciones, y le había puesto ojo. Entonces mi amigo le contestó, allí donde a él le había puesto, repuso la omisión de la B. Ajá. Y le dijo, oído. En cuanto a la otra pregunta, dice el antónimo del adjetivo digital. Bueno, el antónimo del adjetivo digital ahora en tecnología moderna, es decir, en informática, es analógico. Cuando llega una señal analógica, digital o análoga, se digitaliza, entonces y ya entonces se puede modular mejor. Exactamente. Correcto. Ahora nos llega otro correo de Ángeles Mendoza, desde México también, y la pregunta que hace así abiertamente es, ¿siempre se acentúan las mayúsculas o se deben de acentuar las mayúsculas? Porque, bueno, ahí tiene una discusión con una compañera de trabajo y no se ponen de acuerdo. Sí, bueno, efectivamente yo no conozco ninguna regla que haya permitido que se dejen de acentuar las mayúsculas. Eso sí, ahora, dice que en algunas circunstancias pueden no acentuarse, y si es así, ¿cuáles son esas circunstancias? Y yo digo, no hay ninguna excepción, ¿verdad? Durante algún tiempo se estuvo diciendo que la dificultad de que en la mecanografía, ¿te acuerdas de las máquinas cuando todavía eran precisamente dactilares, para no decir digitales? Ajá. Porque ahora ya digital ya tomó otro sentido. Ajá. Cuando todavía eran dactilógrafas, mecánica manual. Sí, de mecánica manual, parece que en las mayúsculas se confundía el acento cuando se ponía. Sí. Y que entonces pues se optó por no ponerlos, pero no hay ninguna regla que permita exceptuar en ningún caso la acentuación de las mayúsculas. La señora Ana Isabel Hernández de la colonia El Coyol, en Gustavo Madero, pregunta ¿cómo se escribe o cómo se debe de escribir 16, 17, 18? Porque lo decimos muy bien, pero ¿cómo se escribe? Separado 10 y 6, junto. Y la otra pregunta que hace es ¿cómo se pronuncia y cómo se escribe Flor de Muertos? Flor de Muertos, sí. Bueno, vamos a ver. 16 se puede escribir de tres maneras. 10 con Z e Y en tres palabras. 10 y 6. 10 con Z, la Y y 6. Y 6 normal. Bueno, muy bien. Luego, y lo mismo, todo lo que estoy diciendo para 16 sirve para 19. Entonces, y para 18, y 19. Entonces, luego, la otra manera, 16 en una sola palabra, entonces escribe con C, con I latina, y entonces, y en este caso, entra la regla de los acentos. Como es un polisílabo, con agudo, y terminado en S, debe llevar acento sobre la E. ¿Verdad? Y después puedes escribirlo. Se convierte en una palabra aguda. ¿Verdad? Sencillamente, con dos guarismos, es decir, un 1 y un 6,
un 1 y un 7, un 1 y un 8, y un 1 y un 9. Bueno. Y también pronuncias 16, 17, 18 y 19. Pero, por ejemplo, a mí se me viene a la mente la gente que elabora cheques para que se cobren en los bancos y que tienen que anotar la cifra. Normalmente se escribe junto y con C, ¿no? 16. Pues sí, exactamente, Pero sí 16. Pero entonces la pronunciación viene siendo la misma. Porque la C se pronuncia como Z. Sí. ¿Verdad? Y la I latina se pronuncia como Y. Por consiguiente, pero ya te digo, hay las dos mañanas... Pero si es correcta la escritura, sí, por separado 10 y 6. Sí, absolutamente. Ah, bueno. Perfectamente correcta. Perfectamente correcta. Ahora, dice, yo vi que cuando leíste la pregunta, dijiste que cómo se pronuncia y cómo se escribe Flor de Muertos. Pues sí, así. Yo creo que lo que quiso decir Cempasúchil. Ah, pues estaba muy raro ese, cómo se debe decir la Flor de Muertos. En realidad, la Cabrera, que es el especialista en estas cosas, uno de los nahuatlatos, dice que se escribe con C-E-M-P-A-S-U-C-I-L y con acento en la U. Cempasúchil. Con M, ¿verdad? Sí, MP. Bueno, ahora acuérdate que viene de Sempoat, que significa 20, y Súchil flor. Ahí no sé por qué le pone ese abundancial de flor, pero sí, yo adivino que es lo que trata de decir es cómo se escribe y cómo se pronuncia Cempasúchil. Ya que anda en esa definición, dando los significados de las palabras, aquí hay una señora, Elsa Castel, que pregunta ¿qué significa Chiapas? ¿Usted lo sabe, don Orrillo? Bueno, había durante la colonia dos provincias que estaban adscritas a lo que se llama una intendencia. México era, si no mal lo recuerdas, era un virreinato. Y Guatemala era una intendencia. Muy bien. Entonces, había dos Chiapas, mejor dicho, dos Chiapan, ¿verdad? Porque Chiapan, la palabra Chiapan significa río de Chía. Y eran dos regiones. Una era la Chiapa de indios y la otra la Chiapa de españoles. Pero resulta que cuando México se independizó, los chiapanecos, tanto los de la Chiapa de indios como la Chiapa de españoles, se anexaron a México por voluntad de ellos. ¿Verdad? Se separaron de Guatemala y quedaron como provincias nuestras. Y de ahí tomó ya el nombre de por eso el plural. El cambio de la N por la S, el Chiapan por el Chiapas. Por eso, Chiapas, sí, se perdió el Chiapan, para que no diga Chiapan, pero todavía se dice, por ejemplo, chiapaneco, con N, entonces se conserva esa N. La cuestión está en que ahí la S no es etimológica, porque esa es el plural español de Chiapa. De que existían dos Chiapas. Ahora, Chiapa es una... lo que se llama son aféresis, síncopa, apócope. Es una apócope de Chiapan, porque se le cayó la N. Y fue sustituida por el plural en español, por eso se dice los Chiapas, o las Chiapas. El señor David García llama de Cortitlán Izcalli, dice que se ha fijado que los últimos libros, es decir, los libros de reciente edición, ya no están utilizando la sangría. Pregunta si hay alguna norma en el uso de la sangría actualmente. Que yo sepa, tipográfica no. En cuanto a mecanográfica, sí he visto que hay hay una propensión, una tendencia a que a los señores, a los jefes de las mecanógrafas, les gusta ese aspecto de bloque que da el hecho de prescindir de la sangría. Bueno, hay que aclararle al público, por si acaso no lo sabe, que la sangría es ese espacio que se le da al primer renglón después de un punto y aparte, ¿verdad? Con que se comienza un párrafo. Bueno, ahora
ese espacio de blancas que se le daba, bueno, en mi opinión, que debe seguir dándose, ¿verdad? Para separar precisamente el punto y aparte del punto y seguido. Porque pueden separarse por espacios, pero si pues ya mecanográficamente, yo creo que desde luego todo esto es cuestión del gusto del jefe. Pero no creo que haya ninguna regla tipográfica que nos diga, vaya, que esté generalmente aceptada, de que se omita la sangría. El señor Demetrio Valdés, de Tlalpan, dice, ¿podría mencionar la palabra tempoliberología? Se refiere al estudio, según el señor Valdés, dice que se refiere al estudio del tiempo libre, ociología, y por favor diferenciar entre ociosidad y ocio. Tempoliberología, de tiempo libre. Pues yo creo que, porque dice ahí que si la podía mencionar. Pues ya la mencioné yo. Pero tú ya la mencionaste. A ver si yo la puedo mencionar. Tempoliberología. Hijo. Bueno, pues yo creo que, bueno, no le auguro muy buena suerte a esa palabra. En primer lugar, por lo larga. Ya en estos días, ya las palabras largas ya como que no nos empiezan a gustar, ¿verdad? Y luego, ociología todavía pues ya es otra cosa, pero fíjate que ahí ya implica ocio, que ya es tiempo libre. Entonces sociología sería el aprovechamiento del tiempo libre. Pero ahí está la cuestión, que interviene como la propia, don Demetrio. Don Demetrio sospecha qué diferencia hay entre ocio y ociosidad. Pues precisamente son opuestos. El ocio es, como lo acabo de decir, el aprovechamiento del tiempo libre. Y la ociosidad es precisamente el desperdicio del tiempo libre. Ah, pues está muy claro. Esa es precisamente la cuestión. Ocio y ociosidad. El ocio es aprovechar el tiempo que deja, fíjate, el tiempo que no dedicas al ocio, que es el aprovechamiento del tiempo, lo dedicas al negocio, al negocio, el negocio. Entonces, el negocio te deja suficiente ocio, entonces sí es negocio, como decía aquel torero, ¿verdad? Cuando lo invitaron a que pues hiciera una película y le hicieron el primer llamado a las 6 de la mañana y dijo, ¿qué? Dice, actividad que no deje tiempo para dormir hasta las 12 del día, ¿verdad? No es negocio. No es negocio. Claro, naturalmente. Así que, efectivamente, hay que pensar, ociosidad es el desperdicio del ocio. Muy bien. El ocio es el aprovechamiento del ocio, y el ocio es lo que le deja a uno el negocio de libertad. Correcto. Muy bien. El señor Roberto González Torres llama de Lomas de Sotelo, pregunta qué significan las letras SIC, S-I-C, SIC. En realidad, no. Las letras significan lo que dicen ahí. SIC es una palabra completita en latín que significa así, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra palabra así viene precisamente de SIC, porque es ad six, así. Así. En latín significa así. Y se pone cada vez que el que está escribiendo algo, que cita algo, o que transcribe algo, no quiere responsabilizarse de lo que acaba de decir o de transcribir, y dice, así viene en el original. Es decir, así que es una palabra latina que significa así y que se usa para librar a quien está transcribiendo o citando de la responsabilidad, ya sea de la ortografía o del sentido de la frase. Recibimos otra comunicación, don Arrigo. Pregunta el señor Ángel Ramírez. Quiere saber cómo se pronuncia el plural de hábitat. Bueno, en realidad hábitat no tiene plural. ¿Por qué? En primer lugar, porque es palabra latina, ¿verdad? Es una inflexión del latín habitar, habitare, ¿verdad? Por consiguiente, el hábitat es el lugar en el lugar donde uno habita, aunque sea, digamos, un sustantivo,
es una inflexión del verbo habitó, ¿verdad? Habitó, es donde se puede habitar. Se puede decir los hábitats. Se Muy puede, bien. es decir, sería el plural. Los hábitats. Además, fíjate que pedante sería los habitates. No. Bueno, la palabra es una palabra... O hábitats. Sí, exacto. Es una palabra grave terminada en T. Por consiguiente, si siguiéramos las reglas comunes y corrientes, tendríamos que agregarle ES y se volvería esdrújula. No, verdaderamente. Mejor, diga usted los hábitats, como se dice, los déficit, por ejemplo, Ajá. y los superávit, ¿verdad? Porque son palabras que como hábitat tiene precisamente la terminación en T y porque son latín puro. Así que más vale simplemente pluralizarlos en artículo. En la misma forma, en la misma forma que el original, que es latín puro. Muy bien, ahora recibimos una llamada que no es justamente de letras, sino de números, don Arrigo. Arturo Hernández dice que le dejaron una tarea a su hija en la escuela. Quiere saber cuáles son los números primos, cuál es la diferencia que hay entre los números ordinarios. Los números primos son aquellos que solamente son divisibles por la unidad o por sí mismos. Así se llaman, son los números primos. El 1, el 3, el 5, el 7, el 11 y de ahí para en adelante, ¿verdad? Cuando un número solamente puede ser divisible por la unidad y por sí mismo, entonces cuando se llama número primo. Yo creo recordar que cuando estudié había una famosa criba de quién sabe qué, ojalá alguien me lo recuerde por teléfono, es decir, me lo recuerde, era una criba en donde iban saliendo, por ejemplo, aparecía el 2, el 2 también es primo, sí, pero ya por ejemplo ya el 4 ya no es primo. No, porque se puede dividir entre dos. Exactamente, entonces son 1, 2, 3, 5 y 7 y 9 y de ahí en adelante. Muy bien, entonces el 4 ya se puede dividir entre dos. Entonces todos los pares salían tan pronto como metías el 2. Y después, tan pronto como metías el 3, todos los múltiplos de 3 y así sucesivamente. Por consiguiente, ya no entraba el 9, ya no entraba el 6, porque eran divisibles entre 2 y entre 3, y así. ¿Verdad? En la criba iban quedando precisamente los primos, porque se cribaban los que ya eran divisibles por un número anterior. Ahora, me parece que muchos diccionarios, sin ser especializados en matemáticas, traen la definición de los números primos. No, el de la Real Academia, el lexicón, trae la definición del número natural, del número primo, de número racional, todos los trae los buenos lexicones. Claro. Pregunta también el señor Miguel Ángel Díaz López, ya por último, don Arrigo, dice, ¿cómo se debe de utilizar la palabra afectación? Que se usa mucho cuando aquí en radio. ¿Afectación es correcto decir? Es la acción y efecto de afectar, ¿verdad? Por consiguiente, en este caso, significa que esos daños, porque dice, fíjate, dice, sus reporteros constantemente la utilizan para referirse a los daños causados por algo. Entonces, cuando algo afecta a otra cosa, se dice que tiene una afectación, ¿verdad? En este caso, a las víctimas de ese algo, ¿verdad? Ya sea una inundación, un terremoto, un incendio, o bien una circunstancia adversa cualquiera. Pero si es correcto utilizarla. Claro, sí, por ejemplo, ayer con los estuvo afectando el tránsito, claro. Causaron afectación al tránsito. Estuvo afectando a todos aquellos que tenían que pasar por donde quedaron obstruidos los... Claro que estuvo afectando. Así que, aunque... Pues yo no lo hago por defender a nuestros reporteros, sino que sencillamente porque lo están usando perfectamente. O sea, correcto, ya le entendí. Muchas gracias, don Arrigo, y que pase muy buen día. Lo mismo te deseo. Monitor en AM. Supera a noticiarios de FM.
Monitor de la Mañana, con José Gutiérrez Vivó, en sus frecuencias de AM. Supera en audiencia a noticiarios de FM. Monitor, en 1320 y 1560 de amplitud modulada. Fuente, INRA. Mediómetro AM y FM. Marzo del 2007. Monitor, comprometidos con la verdad. Monitor. Debo informarle, amigo automovilista, que se han complicado un tanto las condiciones viales para circular por Fray Servando Teresa de Mier, específicamente entre la zona de Congreso de la Unión y el perímetro de La Viga. Si puede utilizar como vías alternas, dependiendo cuál sea su destino, Lorenzo Boturini o Avenida de Taller, hágalo. Sin duda alguna se avanza a mejor velocidad. Lo que pasa en Fray Servando es solamente intenso aforo, gente que está realizando compras y que específicamente tienen obstruido en su totalidad el carril de extrema derecha y algunas unidades de transporte público que deben realizar maniobras de ascenso y descenso de pasaje en el segundo carril. Esto es principalmente con dirección a Boulevard Puerta de León. Hasta el próximo reporte. Si usted es un conductor de bajo riesgo y quiere asegurar su automóvil, El Águila es la mejor opción para asegurar su auto, porque tenemos los mejores precios y promociones. Para ahorrar, hay que llamar 54 88 3 veces o elaguila.com.mx. El Águila. Todavía no ha sido reabierta la circulación, a pesar de que ya son las 10 de la mañana con 11 minutos sobre la calzada Vallejo, toda vez que el Ministerio Público todavía no ha levantado el cadáver de la persona que fue atropellada y que perdió la vida en el bloque de carriles centrales. Esto es a la altura de Santa Rosa, exactamente el entronque de la avenida 3A en dirección a la Glorieta de la Raza. Tenga que es un tramo muy corto.